Pues es un gusto saludarlos nuevamente. Muy buenas tardes a todos y todas en la presentación del reporte de estabilidad financiera del primer semestre de 2024. Voy a iniciar esta presentación recordando que en nuestros reportes de estabilidad describimos, por un lado, el estado que guarda actualmente el sistema financiero en México, la evolución de los riesgos y vulnerabilidades más importantes, así como los resultados de las pruebas de estrés de crédito, liquidez y, en esta ocasión, como cada año, las asociadas con el cambio climático. Para el reporte de estabilidad financiera de este primer semestre de 2024, destacaría en primer lugar que el sistema financiero de nuestro país mantiene una posición sólida y de resiliencia a pesar del complejo entorno global prevaleciente durante el periodo, que se ha caracterizado por mercados financieros internacionales que han tenido periodos de volatilidad recientemente por, entre otros factores, una mayor aversión al riesgo ante la posibilidad de un escalamiento de los conflictos geopolíticos, la persistencia de la inflación en algunos países en niveles por encima de los objetivos de sus respectivos bancos centrales, condiciones financieras globales que, si bien se mantuvieron relativamente estables en promedio durante el periodo, fueron más restrictivas en abril. En cuanto a las condiciones macrofinancieras que enfrenta el sistema financiero mexicano, me voy a enfocar en 5 puntos que explicaré a continuación. El primero es el crecimiento global. Durante la primera mitad de 2024, la actividad económica global mostró una recuperación, si bien ha sido heterogénea entre países, después de la desaceleración del cuarto trimestre de 2023, como podemos ver en la gráfica de la izquierda. En abril pasado, las estimaciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional para la economía global se revisaron ligeramente al alza para 2024 y se mantuvieron sin cambios para 2025, como vemos en el cuadro de la derecha. Sin embargo, se considera que el crecimiento previsto en estas proyecciones es bajo en relación con estándares históricos debido a una diversidad de factores, entre los que se incluyen la influencia de condiciones financieras aún restrictivas, menores apoyos fiscales en varios países, los efectos rezagados del COVID-19, las tensiones geopolíticas y el débil crecimiento de la productividad. El segundo tema al que me referiré es el comportamiento de los mercados financieros internacionales, que estuvo dominado desde diciembre de 2023 por una dinámica de desinflación más lenta de lo anticipado, lo que ha provocado un retraso en su convergencia a las metas establecidas por los bancos centrales. A su vez, la resiliencia observada en las cifras relacionadas con la actividad económica ha generado expectativas de una postura de política monetaria restrictiva por un periodo más prolongado en las principales economías desarrolladas y algunos países emergentes. En la gráfica que tenemos a la izquierda podemos observar que la mayoría de los índices accionarios muestran ganancias importantes, dada la mayor fortaleza reflejada en las publicaciones económicas, lo que ha reducido la probabilidad de un escenario de recesión económica. Las condiciones financieras globales, como se observa en la gráfica del centro, se mantuvieron relativamente estables en promedio durante el periodo, si bien fueron más restrictivas en abril. En la gráfica derecha se muestra un aumento en las tasas de interés de bonos gubernamentales de largo plazo de distintas economías avanzadas. Sin embargo, como podemos observar, a partir de mayo esta tendencia se revirtió parcialmente. En tercer lugar, tenemos algunos indicadores de mercados financieros en economías emergentes. En la gráfica de la izquierda podemos ver que los flujos de portafolio de no residentes en economías emergentes continuaron exhibiendo entradas en el último trimestre de 2023 y los primeros meses de 2024, con lo que terminó de consolidarse la recuperación que había mostrado desde finales de 2022 tras el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En cuanto a los mercados cambiarios, las divisas de las economías emergentes han presentado una mayor volatilidad, como vemos en la gráfica del centro, afectadas por el entorno global y en un contexto de relativa fortaleza del dólar estadounidense. Finalmente, las primas de riesgo de crédito, medidas por el precio del swap de incumplimiento crediticio, como vemos en la gráfica de la derecha, han presentado cierta estabilidad durante el periodo, en línea con el resto del conjunto de países emergentes. En cuarto lugar, me gustaría concentrarme en los mercados financieros en nuestro país. Como vemos en la gráfica izquierda, el peso mexicano presenta una depreciación desde la publicación del último reporte. La moneda había mantenido una tendencia positiva hasta mediados de abril de 2024, impulsada por factores como la conducción prudente de la política monetaria en nuestro país,
el equilibrio de las cuentas externas, la expectativa de mayor inversión extranjera dada la relocalización de cadenas productivas, flujos significativos de remesas y el alto diferencial de tasas de interés frente a otras economías. Sin embargo, el peso ha presentado algunos episodios de mayor volatilidad en los últimos meses y de manera más pronunciada en estas primeras semanas de junio, asociados con la intensificación de los conflictos geopolíticos en Medio Oriente, el retraso para el primer recorte de tasas de la Reserva Federal, así como por factores idiosincráticos. Por su parte, como muestra la gráfica del centro, la curva de rendimiento de bonos M registró incrementos en todos los plazos a partir de un año durante el primer semestre de 2024, por lo que se acentuó la pendiente negativa entre los plazos de 30 y 3 años, comportamiento que sigue siendo explicado, entre otros factores, por la expectativa de que se mantengan los niveles elevados de tasa de interés en países desarrollados, y más específicamente el retraso de la expectativa para el inicio del ciclo de relajamiento monetario en Estados Unidos. Por otra parte, los mercados accionarios en México presentaron un movimiento negativo moderado con algunos periodos de volatilidad, como vemos en la gráfica derecha. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró ganancias moderadas durante la mayor parte del periodo, en línea con el comportamiento de esta clase de activo a nivel global. Sin embargo, en buena medida, como resultado de desarrollos internos en el país, ese desempeño se ha revertido a partir de inicios de junio. En cuanto al índice de estrés de los mercados financieros que se presenta en la gráfica de la izquierda, destaca que este disminuyó entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. Sin embargo, mostró un repunte a mediados de abril ante el escalamiento de los conflictos geopolíticos globales y con cifras a principios de junio, el índice de estrés de los mercados financieros repuntó nuevamente debido al comportamiento de los mercados cambiario, de deuda y accionario locales, con lo que terminó el periodo que cubre este reporte por encima del nivel registrado en el reporte previo. Al respecto, es relevante señalar que si bien dichos repuntes han sido significativos, nuestro sistema y mercados financieros históricamente han enfrentado de manera exitosa episodios de incluso mayor estrés y volatilidad, incluyendo algunos de origen y naturaleza local. En esta coyuntura particular, y como mostramos en este reporte, la capacidad de nuestro sistema financiero para absorber choques no esperados es patente. Respecto a las condiciones financieras en México, medidas a través del índice de condiciones financieras que vemos en la gráfica de la derecha, con cifras al cierre de mayo, se volvieron menos restrictivas en el periodo, aunque se mantienen en la zona de restricción. En marzo, este índice se ubicó en niveles mínimos desde mayo de 2021, sin embargo, en abril y mayo registró un apretamiento en las variables de mercado cambiario, deuda y en las macroeconómicas. Finalmente, en cuanto al análisis de riesgos macrofinancieros que enfrenta el sistema financiero mexicano, se identifica primero que las posibles vulnerabilidades en el sistema financiero mexicano se mantienen acotadas. Segundo, que prevalecen algunos riesgos macrofinancieros que de materializarse podrían afectar el buen funcionamiento del sistema, destacando los siguientes. Primero, condiciones financieras más restrictivas o por más tiempo que el previsto, un agudizamiento de las tensiones geopolíticas y o de los conflictos comerciales, la materialización de un evento sistémico con implicaciones para el sistema financiero global y ajustes no anticipados en las calificaciones crediticias para el soberano o Pemex. Cabe destacar que estos riesgos se consideran en las pruebas de estrés de crédito. Para concluir esta sección, se destacan tres principales resultados obtenidos a partir de los indicadores de alerta temprana utilizados para detectar de manera oportuna posibles vulnerabilidades macrofinancieras de la economía mexicana. Primero, como vemos en la gráfica de la izquierda, actualmente estos indicadores no detectan vulnerabilidades sustanciales en ninguno de los sectores: financiero, económico, externo y público. Segundo, en la gráfica de la derecha se observa que el grado de vulnerabilidades macrofinancieras en nuestro país es actualmente menor al del resto de economías emergentes. Esta situación se explica en buena medida por el buen desempeño del indicador del sistema financiero,
el cual refleja los elevados niveles de resiliencia y solidez que exhiben los intermediarios financieros en México. Respecto a las medidas de política para preservar el sano desarrollo del sistema financiero, el Banco de México realizó diferentes acciones en la regulación a su cargo, entre las que destacan las siguientes: la expedición de nuevas reglas mediante las cuales se implementó la facilidad permanente de liquidez para agilizar el otorgamiento de recursos, considerar un conjunto más amplio de garantías, flexibilizar los plazos para cubrir diversas necesidades de liquidez y fomentar un esquema adecuado de administración de riesgos. Igualmente se implementaron modificaciones para incorporar estándares y prácticas internacionales en la celebración de las operaciones de reporto, con el fin de ampliar las modalidades de operaciones que se podrán realizar. En cuanto a los requerimientos que deben cumplir las entidades que pretendan realizar operaciones derivadas, se modificaron los de administración, operación y control interno para atender aspectos identificados en el ejercicio de las facultades de supervisión y principios en materia de administración y control de riesgos. Por otro lado, se realizaron modificaciones a algunas de las disposiciones respecto a la tía de fondeo compuesta por adelantado en moneda nacional, con el fin de que las instituciones financieras puedan usarla como referencia en los créditos y operaciones pasivas en moneda nacional. Además, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible e incentivar en territorio nacional estas inversiones, se modificaron las reglas para la permuta de valores gubernamentales para incluir los instrumentos de deuda emitidos por el gobierno, alineados con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. De esta manera se busca mantener un marco regulatorio robusto y actualizado. Con este propósito, en caso de ser necesario, este Instituto Central continuará tomando de manera oportuna las acciones que se requieran en ejercicio de sus facultades a fin de promover y preservar el sano desarrollo del sistema financiero. En cuanto a los riesgos que identificamos para el sistema financiero mexicano, quisiera destacar que en el agregado, según se ilustra a través del mapa térmico, que mide el nivel de exposición del sistema financiero a distintas vulnerabilidades macrofinancieras, se mantuvo en un nivel similar al observado en el reporte anterior. Destaca que la categoría de exposición a mercados, que representa el apetito por riesgo, aumentó y permanece elevada. Esto se explica por la disminución de primas de riesgo en instrumentos de renta fija y el bajo nivel de la volatilidad en los mercados financieros. Por otro lado, el apalancamiento del sector financiero registró un ligero aumento, mientras que el del sector no financiero disminuyó. En cuanto al riesgo macroeconómico, este mostró una reducción debido a la apreciación del tipo de cambio y a una disminución en la percepción del riesgo soberano. Por su parte, en la encuesta de percepción sobre el riesgo sistémico, realizada entre abril y mayo de este año, se identifica lo siguiente. Según se observa en la tabla de la izquierda, el riesgo externo e interno más mencionado entre las instituciones que contestaron la encuesta fue, al igual que el semestre anterior, el riesgo de mayor inflación a la esperada. En segundo lugar, figura el deterioro en las perspectivas de crecimiento de la economía global en la categoría de riesgos externos, mientras que en el ámbito interno, dicho puesto lo ocupa un posible deterioro de las finanzas públicas. Por otra parte, para los siguientes 6 meses, las expectativas sobre los riesgos de mercado y riesgo operacional aumentaron con respecto al semestre anterior, mientras que las expectativas sobre el riesgo de crédito y los riesgos de liquidez disminuyeron. El financiamiento total como proporción del PIB mostró un decremento marginal para situarse en los niveles que tenía en septiembre de 2023. Tanto el financiamiento total como el financiamiento a empresas se mantienen en niveles similares a los de 2015, como podemos observar en la gráfica de la izquierda. La brecha de financiamiento, que se calcula como la desviación del financiamiento como proporción del PIB con respecto a su tendencia de largo plazo, según vemos en la gráfica de la derecha, ligó 12 trimestres consecutivos con niveles negativos. A pesar de que se ha observado una recuperación en el crecimiento del crédito, a marzo de 2024,
la brecha mantuvo una tendencia decreciente y se encuentra en niveles comparables a los de 2005. En el análisis de la posición financiera de los hogares, que mide el balance entre los activos y pasivos de los hogares, quisiera destacar lo siguiente. La posición financiera de los hogares mostrada en la gráfica de la derecha aumentó con respecto al nivel registrado en el reporte anterior. Esto debido a que su ahorro mostró un incremento y si bien el financiamiento a los hogares también creció, lo hizo a un menor ritmo. En la gráfica del centro podemos observar que el financiamiento total a los hogares aumentó en términos reales anuales, principalmente el destinado al consumo. Finalmente, en cuanto al crédito bancario otorgado a este sector, se observa en la última gráfica que este continuó creciendo. Si bien el ritmo de crecimiento de la cartera de los dos segmentos de mayor participación, tarjetas de crédito y crédito de nómina, fue menor, la tasa de crecimiento real anual en la cartera total de consumo en marzo de 2024 fue mayor a la de septiembre de 2023, lo que se explica por el crecimiento de la cartera automotriz. En cuanto al análisis de morosidad de la cartera de crédito bancario al consumo, se observa lo siguiente. En la gráfica que tenemos a la izquierda se presenta la morosidad por tipo de otorgante de crédito al consumo y se observa que se redujo ligeramente desde el último reporte. La disminución se observa en las fuentes de financiamiento reguladas y se explica por el aumento generalizado en el otorgamiento de crédito. Sin embargo, si se consideran los quebrantos dentro del indicador de morosidad, conocido como IMORA en la gráfica del centro, se observa que se mantiene en general la tendencia al alza de dicho indicador. Finalmente, en la última gráfica observamos que la morosidad de la cartera de vivienda de Infonavit y Foviste aumentó ligeramente desde el último reporte. Tras haber disminuido en ambos casos durante el cuarto trimestre de 2023, estos indicadores aumentaron durante el primer trimestre de 2024. Esto se explica en parte por la adopción de nuevos criterios contables para los organismos de fomento que implicaron una reclasificación de las carteras hacia categorías basadas en etapas de riesgo. Ello resultó en que un segmento de la cartera antes vigente se reclasificara a etapa 3 o vencida. En cuanto a la posición financiera de las empresas, se subraya que, como podemos observar en la gráfica de la izquierda, el financiamiento total a las empresas privadas no financieras disminuyó ligeramente en términos reales anuales con respecto al reporte previo, aunque la tasa de contracción fue menor. En esta misma gráfica, se observa que el componente externo muestra ya 14 trimestres consecutivos de contracción y se explica tanto por un menor crédito de la banca del exterior como por la menor emisión de deuda internacional de las empresas, mientras que el interno presentó un crecimiento positivo en sus tres fuentes principales, aunque se desaceleró ligeramente. Finalmente, en la gráfica de la derecha, se observa que el crédito bancario a empresas creció a un menor ritmo, explicado por la disminución en la cartera de las empresas grandes, cuyo efecto fue superior al del crecimiento sostenido de la cartera de las empresas de menor tamaño. Respecto a la morosidad de la cartera que otorgan los intermediarios financieros a las empresas, se puede observar en la primera gráfica de izquierda a derecha que la correspondiente a la banca múltiple disminuyó a partir de noviembre de 2023. Por su parte, la de no bancarios también disminuyó con respecto al reporte anterior, tanto en el sector regulado como en el no regulado. En el caso particular de la banca múltiple, en la segunda gráfica se aprecia que este comportamiento se explica por el descenso de la morosidad de las empresas grandes, pues la de las empresas de menor tamaño aumentó durante el primer trimestre de 2024 debido al incremento de su cartera vencida. Finalmente, en la última gráfica se tiene el índice de vulnerabilidades de empresas listadas, que indica que las vulnerabilidades de empresas no financieras presentó un incremento durante el primer trimestre de 2024 con respecto al reporte anterior. Sin embargo, se encuentra aún en la zona de baja vulnerabilidad. El aumento en el nivel del indicador se explica por el incremento observado en las variables asociadas con el servicio de la deuda y en menor medida con las de apalancamiento y rentabilidad. Respecto a las instituciones del sistema financiero, permítanme comenzar con la banca múltiple. El índice de capitalización de la banca múltiple
pasó de un nivel de 19.3% en septiembre de 2023 a uno de 19.49% en marzo del año en curso, lo que fortaleció su capacidad para afrontar riesgos potenciales en su operación. Por su parte, el riesgo de crédito de la banca, medido por el valor en riesgo condicional como proporción del portafolio de crédito, según se observa en la gráfica del centro, se mantuvo en niveles relativamente estables durante el periodo de este reporte, con una ligera disminución a partir de noviembre de 2023. Como resultado de lo anterior, el índice de capitalización neto de riesgo de la banca disminuyó ligeramente durante el último trimestre del 2023 para posteriormente aumentar en el primer trimestre de 2024 al pasar de 15.36% en septiembre de 2023 a 15.7% en marzo de 2024. No obstante, y como mostramos en la gráfica de la derecha, los niveles de este índice siguen siendo ampliamente mayores al mínimo regulatorio, mostrando la capacidad que tiene la banca para absorber pérdidas no esperadas derivadas del incumplimiento crediticio de sus carteras. El riesgo de mercado de la banca disminuyó durante el cuarto trimestre del 2023 para posteriormente aumentar durante el primer trimestre de 2024 y ubicarse al final del periodo en 5.81%, nivel ligeramente inferior al que observamos en septiembre de 2023, como observamos en la gráfica de la izquierda. Esto obedece a cambios en la composición de los portafolios, particularmente en instrumentos que son sensibles a movimientos de las tasas de interés. En los últimos meses, la posición de liquidez agregada del sistema bancario, incluyendo su posición en moneda extranjera, se mantuvo holgada. Como vemos en la gráfica del centro, a abril de 2024, la banca múltiple continúa con valores del coeficiente de cobertura de liquidez que permanecen en niveles superiores a los mínimos regulatorios. Por su parte, el coeficiente de financiamiento estable neto se ha mantenido estable, como podemos ver en la gráfica de la derecha. Este indicador estructural de liquidez apunta a que los bancos mantienen una estructura de balance con financiamiento estable suficiente para financiar los activos de menor liquidez y mayor plazo. En cuanto al riesgo de crédito al que está expuesto la banca por cambios en el empleo formal y la actividad económica, se destaca, en primer término, que en la cartera de nómina, hipotecario y automotriz, el indicador refleja más riesgo de crédito cuando cae el ritmo de crecimiento del empleo formal en términos agregados o en aquellos mercados laborales con una mayor participación en estas carteras. Respecto al reporte anterior, el indicador empeoró para la cartera de nómina, como vemos en la gráfica izquierda. Por su parte, en la cartera empresarial, el indicador refleja más riesgo de crédito cuando cae el ritmo de crecimiento económico en términos agregados o en aquellos sectores que tienen una mayor participación en la cartera. Respecto al reporte anterior, el indicador cayó, lo que refleja un mayor riesgo de crédito. Esta caída fue mayor a la desaceleración del crecimiento económico, medido a través del índice global de actividad económica. Esto en buena medida se debe a la desaceleración que mostraron algunos sectores que tienen una mayor participación en la cartera de crédito que en el IGAE, como la construcción y los servicios profesionales, como vemos en la gráfica de la derecha. Por otra parte, con respecto a otros riesgos, el Banco de México ha seguido trabajando activamente en promover que los participantes del sistema financiero internalicen los riesgos relacionados con el cambio climático. Lo anterior es relevante, dado que estos riesgos pueden dar lugar a pérdidas considerables para las instituciones financieras y representar un riesgo para la estabilidad del sistema en su conjunto. En el análisis del posible impacto económico y financiero de los riesgos relacionados con el cambio climático y la transición hacia una economía más sostenible, se identifica la cartera de crédito en las distintas entidades federativas que está expuesta a fenómenos hidrometeorológicos, entre ellos inundaciones, ciclones, ondas cálidas y sequías. En la gráfica de la izquierda observamos que la cartera empresarial otorgada a sectores vulnerables a estos fenómenos tiene una mayor exposición a riesgos físicos por cambio climático asociados con inundaciones y de ondas cálidas. En términos de diversificación, definida como la posible ocurrencia de varios eventos hidrometeorológicos en poco tiempo,
En la gráfica de la derecha observamos que los bancos con más cartera empresarial expuesta a ondas cálidas son los que tienen también más cartera expuesta a sequías y ciclones tropicales. Así como para el crédito empresarial, en el crédito hipotecario las inundaciones siguen siendo el evento hidrometeorológico para el cual hay una mayor exposición de la banca múltiple. No obstante, en términos de diversificación, frente a la ocurrencia de varios eventos de este tipo, observamos que esta continúa siendo menor en la cartera de vivienda que en las otras carteras de crédito, según vemos en la gráfica de la izquierda. En cuanto a su evolución, destaca que respecto del reporte anterior hubo una ligera mejora en la diversificación de la cartera de vivienda de los bancos más expuestos a sequías, pero un empeoramiento significativo en la diversificación de los bancos más expuestos a ciclones tropicales. En cuanto a la cartera de consumo, destaca que en todos los segmentos analizados, la diversificación de los bancos frente a la ocurrencia de varios eventos sigue siendo mayor que en el hipotecario, como podemos ver en la gráfica de la derecha. En el interior de esta cartera, quisiera señalar que los bancos más expuestos a los riesgos físicos en el segmento de nómina aumentaron su diversificación, revirtiendo el deterioro que habían mostrado en el reporte anterior. Pasando ahora a otros riesgos a los que se enfrenta el sistema financiero, les hablaré de los riesgos cibernéticos. Les comento que estos continúan figurando dentro de los riesgos no financieros más relevantes para el sistema financiero, tanto a nivel local como global, dado su elevado potencial de impacto sistémico y para la estabilidad financiera. En lo que va de 2024, se han reportado 2 incidentes cibernéticos relevantes a nivel nacional, mismos que fueron atendidos conforme a los protocolos de las autoridades financieras, sin que se hayan registrado afectaciones económicas relevantes para los clientes de las instituciones atacadas. En cuanto al monitoreo de los ciberataques originados por los conflictos geopolíticos y ante la escalada de los conflictos en Medio Oriente, se determinó mantener el nivel de alerta de las amenazas cibernéticas al sistema financiero mexicano en amarillo. Finalmente, les comento que el Grupo de Respuesta a Incidentes Sensibles de Seguridad de la Información desarrolló una serie de recomendaciones para autoridades e instituciones financieras para la gestión de la comunicación en medios durante la atención de incidentes de ciberseguridad. Por otra parte, otros riesgos a los que se enfrenta el sistema financiero son los de continuidad operativa. Estos tienen que ver con mantener la disponibilidad y buen funcionamiento de las infraestructuras de mercados financieros y los sistemas de pagos para que puedan proveer sus servicios y operar bajo cualquier condición, considerando que tienen una importancia sistémica relevante. Quisiera destacar que el Banco de México mantiene un alto índice de disponibilidad del SPEI, equivalente al 99.9% en el primer trimestre de 2024. Asimismo, Banco de México no ha presentado incidentes en la infraestructura tecnológica utilizada para operar los sistemas de pagos ni en sus procesos operativos. Por tanto, los sistemas de pagos no han tenido interrupción alguna en sus servicios. Señalo también que en el primer semestre de 2024 se registró un incidente por parte de un participante en el SPEI. Sin embargo, este incidente no tuvo afectación patrimonial en los clientes de la institución. Paso ahora a una de las partes centrales de este reporte, donde me concentraré en las pruebas de estrés, de crédito, de liquidez y climáticas. Primero, quisiera reiterarles que las pruebas de estrés que realiza el Banco de México son un ejercicio de simulación que permite evaluar la resiliencia del sistema bancario mexicano ante escenarios económicos, financieros o de clima adversos extremos como parte de su labor de promover el sano desarrollo del sistema financiero. Por ello, estos escenarios no deben tomarse, y quiero enfatizarlo, como un pronóstico sobre el comportamiento esperado ni de la economía o de su sistema financiero, ni de las condiciones climatológicas, así como tampoco debe asociárseles una probabilidad de ocurrencia. En términos generales, la finalidad de las pruebas de estrés es determinar si el sistema bancario nacional podría continuar cumpliendo su labor de intermediación financiera con niveles de capital y liquidez por encima de los requeridos por la regulación.
En primer lugar, se presentan los resultados de las pruebas de estrés de crédito. Estas son un ejercicio de simulación que permite evaluar la suficiencia de capital de las instituciones de banca múltiple ante choques macroeconómicos y financieros severos, pero posibles, que podrían afectar su solvencia o capacidad de intermediación financiera. En el ejercicio que a continuación se muestra, se evalúa el impacto que tendría la materialización de tres conjuntos de escenarios macroeconómicos consistentes con los riesgos macrofinancieros descritos en este mismo reporte. En el escenario A, se supone un estado prolongado de condiciones financieras globales restrictivas y que habría condiciones de alta volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros, con la consiguiente presión en el tipo de cambio y en las tasas de interés. En este entorno habría mayores primas de riesgo, lo que se vería reflejado en mayores costos de financiamiento, lo que a su vez podría generar un menor crecimiento del crédito y mayores niveles de morosidad. En el escenario B, se contempla una situación en la que ocurre una desaceleración significativa en las economías avanzadas, particularmente en Estados Unidos, de manera que esta última entra en recesión. En este entorno, se desacelerarían su actividad industrial y sus importaciones, lo que se vería reflejado en una menor tasa de crecimiento de la economía mexicana. La caída en la actividad económica nacional se vería reflejada, a su vez, en una menor demanda de crédito, mayores tasas de desempleo y un incremento en la morosidad del portafolio de crédito. Finalmente, en el escenario C, se describe el impacto de un posible ajuste no anticipado en la calificación crediticia soberana y de Pemex. De ocurrir, se observaría una elevada volatilidad en los mercados financieros nacionales, una depreciación del tipo de cambio, mayores primas de riesgo y, por lo tanto, presión al alza en las tasas de interés. Esto se reflejaría en una contracción en la demanda agregada, lo que ocasionaría una caída del producto y del empleo. En un entorno así, se verían afectados el crecimiento del crédito, los niveles de morosidad y, a través de estos, los mecanismos de generación de ingresos de la banca. Los resultados del ejercicio de estrés de crédito de la presente edición del reporte muestran que, en todos los escenarios simulados, el sistema bancario nacional termina los horizontes de estrés con niveles superiores al mínimo regulatorio, más suplementos de capital, como podemos observar en las gráficas de esta lámina. En la gráfica de la izquierda tenemos los resultados de los escenarios descritos previamente. En la gráfica de la derecha se consideraron tres escenarios históricos que replican las trayectorias de las principales variables macrofinancieras durante eventos relativamente recientes de alto estrés o volatilidad. La crisis de 1995, el escenario H1, la crisis financiera global de 2008, escenario H2, y la crisis económica derivada del COVID-19, que corresponde al escenario H3. Los resultados de los escenarios históricos muestran que los niveles de capitalización serían menores que en el otro conjunto de escenarios, pero aún por encima del mínimo regulatorio. En conclusión, las pruebas de estrés de crédito muestran que el sistema bancario de México cuenta con niveles de capital suficientes para enfrentar los escenarios adversos simulados. No obstante, algunos bancos, que representan un bajo porcentaje de los activos totales del sistema, podrían tener un mayor grado de afectación en sus niveles de capitalización. Finalmente, es importante enfatizar que el ejercicio no contempló ninguna acción correctiva que puedan tomar los bancos incluidos en la prueba o bien los reguladores. Por lo tanto, los ejercicios de estrés deben considerarse como contrafactuales y de equilibrio parcial a nivel sistema y no necesariamente para las instituciones a nivel individual. Por su parte, las pruebas de estrés de flujo de efectivo sugieren que la holgada posición de liquidez actual de la banca le permitiría en el agregado afrontar episodios de estrés superiores a los experimentados en el pasado y a los planteados en los diferentes ejercicios de estrés severo. Las pruebas de estrés de flujos de efectivo para un horizonte de 90 días con datos abril de 2024 indican que el valor estresado de los activos líquidos y de los flujos de entrada de la banca en su conjunto serían superiores a las salidas estresadas simuladas. Es decir, la banca múltiple mantendría un superávit de liquidez bajo los escenarios de estrés simulados.
Como parte del análisis sobre los riesgos ambientales y de sustentabilidad para la estabilidad financiera, el Banco de México realizó nuevamente un ejercicio de pruebas de estrés detonado por eventos climáticos extremos. El propósito de estas pruebas es evaluar la resiliencia del sistema ante un choque adverso asociado con el clima, severo pero posible. El choque que detona el posible evento de estrés es la ocurrencia de eventos climáticos de tipo hidrometeorológico extremos. La metodología utilizada es similar a la de los escenarios históricos, es decir, se supone que eventos históricos recientes, en este caso, la materialización de eventos hidrometeorológicos extremos, se repiten y ocurren simultáneamente. Esta se divide en tres partes. Primero, se determinan las características del choque climático. También se establece el grado de severidad del escenario, el cual consiste en suponer un impacto de varios eventos meteorológicos extremos que ocurren de forma simultánea sobre el territorio nacional. Después se estiman las pérdidas potenciales para los bancos y se determina qué ocurriría a través de dos canales. Algunos acreditados afectados por los choques no podrían pagar los créditos. Y además, la magnitud del choque provoca una caída en la actividad económica, evaluándose impactos de caída en el Producto Interno Bruto de 1 y 2% respectivamente. Los resultados de ambos escenarios climáticos son muy similares. El primer escenario muestra una diferencia en la caída del ICAP al finalizar la prueba de 1.65 puntos porcentuales respecto al base, mientras que en el segundo escenario la diferencia en la caída es de 1.83 puntos porcentuales, como vemos en la gráfica. Esto nos indica que eventos climáticos extremos podrían presentar riesgos adicionales al sistema bancario mexicano al afectar los niveles de capitalización y de activos ponderados por riesgo de las instituciones, aunque hasta este momento con un impacto moderado. Para concluir, me gustaría destacar los siguientes 4 mensajes relevantes del reporte. El primer semestre de 2024, el entorno global se mantuvo complejo, dada la dinámica de desinflación global más lenta de lo previsto, con condiciones financieras restrictivas y el escalamiento de las tensiones geopolíticas. Así, en un entorno de estas características, es aún más relevante dar seguimiento a la evolución del sistema financiero en México, como lo ha realizado este Instituto Central. En México, el sistema financiero muestra una posición sólida y de resiliencia, con niveles de capital y de liquidez de la banca que se mantienen con holgura por encima de los mínimos regulatorios, siendo suficientes para enfrentar escenarios adversos, incluyendo los considerados en las pruebas de estrés. Por tanto, el Banco de México seguirá vigilante a la evolución de los mercados financieros en nuestro país para tomar, en dado caso, las acciones que se requieran en ejercicio de sus facultades. Por último, en esta edición se incluyen 9 recuadros que abordan temas de relevancia actual, tales como el recuadro número 2, de reglas para operaciones de reporto, modificaciones para incorporar estándares y prácticas internacionales, que tiene como fin proporcionar un resumen de los objetivos de la nueva regulación en materia de reportos, así como describir los nuevos tipos de operaciones que se pretenden fomentar, con la finalidad de alinear la normatividad nacional a las prácticas y estándares internacionales para la celebración de las operaciones e impulsar el desarrollo de este mercado en nuestro país. Y el recuadro número 3, brecha de género en el crédito, aumenta o disminuye con la incertidumbre, en el que analizamos si en un entorno de mayor incertidumbre macrofinanciera, en el que las percepciones de riesgo de crédito son más importantes, las brechas de género en el crédito empresarial mexicano se amplían. Les invito, por supuesto, a revisar también el resto de los recuadros, pues abordan temas interesantes y de relevancia para el sistema financiero mexicano. Muchas gracias y quedamos atentos a sus preguntas.